una medicina prepaga a su alcance. Medical Corporative Trade. Todos estos servicios y muchos beneficios más al alcance de su presupuesto. Medical Corporative Trade, una medicina privada, una realidad. Medical Corporative Trade. Mi nombre es Jorge Blanco. Soy un hijo de la ciudad de Paraná. Me desempeño como piloto de helicópteros de rescate. El ámbito de aplicación de prefectura es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Y como piloto de helicópteros tengo la posibilidad de salvar vidas en el ambiente de trabajo de prefectura, que es el agua. El país está evolucionando, tiene otros valores el país, y por lo tanto la fuerza está compuesta por personas que tienen otros valores y la fuerza va evolucionando con valores nuevos. Amar al país es fundamental para pertenecer a prefectura, porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Si voy a salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Es un orgullo que se afirma cada vez que realizo un rescate que salva una vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Conclusiones. Mi nombre es Liliana De Rosa y tenemos como invitado en este programa al señor Carlos Peralta, a quien le vamos a dar la bienvenida. Él es presidente de la Organización Mundial por la Paz. ¿Qué tal, señor Peralta? Un gusto estar en mi país. Nosotros estamos en Ginebra, Suiza, con la subsede en Roma, Italia, en 45 países. Trabajando en diferentes especialidades, por el planeta. Porque por una parte es la mediación por la paz, por otro lado es el deporte y la paz, pero estamos más preocupados con Monitoring in the World, que es una de las agencias que controla la carcasa de la Tierra y todos los fenómenos que ocurren en el planeta. Ese es el tema que vamos a tratar en este programa del día de hoy. ¿Qué pasa con nuestro planeta Tierra, nuestra casa? ¿Cómo cuidarlo? Y para eso tenemos que aprender qué es lo que está pasando. El primer tema que me gustaría tocar es el geomagnetismo. Bueno, nos llama mucho la atención, hay un grupo de 250 científicos, entre ellos hay médicos, oncólogos, hay biólogos, que están estudiando una cantidad también de virus que se están dando simultáneamente, y ellos algunos están apuntando hacia que la partícula cuántica, en estas pruebas nucleares que se llaman subatómicas, hay 28 laboratorios en el mundo, entre ellos el principal es el CERN de Ginebra, que está entre la frontera suiza y francesa, y que está a una profundidad de 200 metros. Las pruebas ya no son lineales dentro del laboratorio, sino también se hacen entre un laboratorio y otro. Uno de ellos es el CERN de Ginebra, practica con el Keck de Japón, y ahí en el lado vecino al Keck de Japón se ha dado el gran tsunami, que lo estuvimos observando previo al tsunami, controlándolo con todos los movimientos telúricos que se daban de una forma intermitente en espacios de una hora, que parecía un simple testeo nuclear. Pero estos trabajos que hacen los laboratorios, ¿es lo que está afectando el magnetismo de la Tierra? Especialmente los científicos de este comité interdisciplinario, donde hay geólogos, sismólogos, vulcanólogos, físicos cuánticos y varios especialistas que están controlando todo lo que está ocurriendo a diario y que nos deja sorprendido a todos. Amanecemos o desayunamos, podríamos decir, con algún fenómeno nuevo, y ese fenómeno a veces se lleva muchas vidas, desgraciadamente, o cientos de miles en algunos casos. Pero no hay mucha gente que observe con precisión si estos fenómenos tienen que ver en su causa y efecto, y midiendo el paralelismo con el gran uso de energía eléctrica que consumen hasta 4 plantas para hacer este tipo de pruebas, que es casi el consumo de 1 millón de habitantes de una gran ciudad, y en esas 4 plantas o usinas eléctricas logran
dar una temperatura que llega hasta 100.000 veces el núcleo del Sol. Quiere decir que se puede alterar lo que usted preguntaba, el geomagnetismo. Nosotros sabemos del electromagnetismo en el planeta, el que realmente nos protege, pero también si lo alteramos puede ser totalmente contraproducente para la vida humana y para la marcha del planeta. Con respecto a este cambio en el electromagnetismo, también da lugar a los fenómenos de tsunamis, terremotos o volcanes que se activan y se desactivan en un corto plazo. Justamente el seguimiento que se hace sobre los volcanes en el pasado era entre 5 y 50 años que se mantenían activos y creaban un gran caos en la humanidad y en ciertos territorios puntuales, pero especialmente hoy son volcanes que se activan todos simultáneamente. En este momento hay 15 volcanes en la línea del Ecuador aproximadamente, todos activados, y la partícula cuando impacta en ellos, porque es como un rayo catalítico, que va como un plasma, justamente, a la velocidad de la luz, puede perforar uno de esos volcanes. La perforación, para tomarlo como referencia, sería como el agujero de Guatemala. Son como, diríamos, un topo a la velocidad de la luz que va perforando, pero de la misma manera la tierra y la roca va cubriendo y tapa todo ello. Por eso también encontramos cuando una de estas perforaciones llega a una veta de gas metano, aparecen los conocidos remolinos de fuego, que son muchos, en todos lados, y se incendian los bosques, y entonces los bomberos, hasta el Congreso de Copenhague, en el año 2009, no tenían una certeza por qué se incendiaban, decían que era el carbón vegetal subterráneo debajo de 500.000 años, debajo de los bosques, que fermentaba y que se prendían fuego. Después empezaron a ver que el fuego también salía de abajo, pero salía como una lenguarada de fuego de 20, 50, 70 metros, y hay algunos que han llegado a 90 y 100 metros. Lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en muchos lugares de la Tierra, y esos también se han dado recientemente en Australia. Esas lenguaradas de fuego incendian de inmediato los bosques y liberan a los culpables que buscaban antes, que decían que era un pirómano, que era alguien que preparaba un barbecue, y ahora han descubierto que sale una lenguarada de fuego, un fenómeno nuevo. Pero hay que mirar que la partícula puede impulsar esa veta de gas metano subterráneo y natural, y esa veta de gas metano logra justamente incendiar un bosque primario o cualquier tipo de bosque y hacer un daño grandísimo a la naturaleza y a la vida humana. Porque también se destruye el ecosistema. ¿No? Y además a la vida humana que está viviendo y habitando en esos bosques. Sí. Hemos observado también en distintas publicaciones que existe un sonido que algunas personas refieren escuchar, en pueblos especialmente, y que también tiene efectos en el mar, ¿verdad? Bueno, el boom sónico, que se le llamaría así, es un sonido que se escucha en las profundidades de la tierra, que lo escuchan los vecinos en la noche, en el silencio de la noche, en la zona del Véneto de Italia, en la zona de México, en China, en Inglaterra. ¿Y a qué se debe? Bueno, ese boom sónico, el paso de la partícula puede producir el mismo efecto, que es como que se rompe la barrera del sonido, y entonces se escucha en la profundidad y se escucha también afuera en el espacio. Esa población que vive en esos lugares de montaña están preocupados y creen que son futuros terremotos que están afectando justamente a una posible catástrofe. Pero ese es el paso de la partícula, que no se la ha observado muy bien, ya que la Tierra en gran parte sabemos que es hueca, las montañas son huecas, hay grandes catedrales, hemos entrado a ellas, en Aguasteca, en García y en Monterrey, en México y en otros lugares del mundo, y vemos lo hueca que es en parte la tierra, aprovechando las montañas, y eso produce una cámara de eco como un efecto campana o como un estetoscopio médico que se coloca sobre el corazón y se puede escuchar el latido. El hombre con esa campana gigante que es una montaña, escucha ese latido de una partícula que transita a toda hora en estos experimentos incontrolables en la búsqueda del Big Bang. Big Bang. ¿Cómo podemos hablar sobre esto y hacerle entender a todos a la audiencia cuál sería el objetivo con todo lo que están buscando? Bueno, todos se preguntan en muchos lugares del mundo donde nosotros acompañamos a los científicos para que den conferencias. Yo soy la autoridad en este organismo, pero los científicos especialistas, cada uno tiene la palabra
y entre ellos en este comité interdisciplinario han logrado conjugar muchos de estos elementos que en forma individual no se podían detectar. Esto solamente la solución la puede llegar a tener los gobiernos que tomen precaución y que puedan detener algunos de estos experimentos por un periodo de 6 meses y se van a dar cuenta que se paran estos fenómenos, porque estos experimentos se está haciendo una inversión millonaria en una época de crisis con el impuesto de la población que aporta confiada, como confían los gobiernos, en que van a dar energía eléctrica a cero costo, y mientras tanto están probando con estas pruebas del Big Bang, con la máquina de Dios, con la partícula de Dios, y qué culpa tiene Dios. No, por supuesto que eso no. Señor Peralta, ¿qué pasa con los animales, qué pasa con los seres humanos, con este cambio en el eje del planeta y también con las modificaciones que se observan en el magnetismo de la Tierra? Bueno, los animales se están comportando de otra manera porque son más sensibles, por empezar, y vemos que hay animales que son prehistóricos, que se manejaron siempre con su propio sonar, con el geomagnetismo terrestre. Al cambiar el geomagnetismo los animales cambiaron sus hábitos, no encuentran a sus crías. Las ballenas que se manejaban en clanes de 100, 80, 150 mamíferos no encuentran, y además no tienen comunicación porque el sonido de la partícula está en la misma frecuencia del sonido que producen las ballenas y los delfines, que son los animales que entran en etapa de exterminio. Y por otro lado, también esto afecta a la salud humana, porque desde el momento del inicio de estas pruebas y los colisionadores de partículas, que son tantos en el mundo hoy, y que son grandes plantas que salieron miles de millones de dólares, apareció el tumor. El tumor en lo que tiene que ver con el agua. Se desprende el hierro. Ajá. Y el mercurio se mezcla con el agua evaporada en la profundidad de la Tierra, y entonces exactamente el magma logra desprender el hierro, y cuando se mezcla el agua con el mercurio aparecen una cantidad de tumores en lugares donde actúa como filtro el cuerpo humano: tumores de colon, tumores de riñones, tumores de próstata y mama en especial. Y entonces muchos jóvenes, desgraciadamente, han sufrido estos problemas, y algunos llegaron a estado crítico y otros, por fortuna, están controlándolo, pero esto no se puede permitir que haya experimentos a ciegas para ver al día siguiente a ver qué pasa, porque la población humana, una sola vida es un mundo. Sí, o sea que muchos de los fenómenos que estamos viendo ahora serían provocados por estos laboratorios que están probando, de alguna manera, con el uso de la partícula, algunos experimentos, modificando de esta forma el eje de la Tierra, provocando incluso un mayor calentamiento del núcleo terrestre. Exactamente, el recalentamiento es en techo y suelo. Se recalienta 100.000 veces en las pruebas la temperatura del núcleo del Sol, y entonces en esa profundidad de la Tierra el magma eleva la temperatura, también los disparos perforan la capa de ozono, entonces apuntamos a los aviones, al petróleo, y hay que mirar con mucha más profundidad. Estos experimentos tienen que ser más controlados, nosotros estamos mucho más conscientes, sí. Lo que pasa que están en un momento de éxito, y recordamos que ese éxito puede ser también un gran fracaso si no se mira con profundidad. Bueno, señor Peralta, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros, y por supuesto, después de estas palabras, es importante que tomemos conciencia de cuidar justamente el lugar donde habitamos, para poder cuidarnos a nosotros mismos y tener una humanidad sana y disfrutar de nuestra vida. Gracias, hasta el próximo programa. Gracias.